Hola, mis amigos de la comunidad Finlas. Hoy les voy a develar un gran secreto y es la esencia del método Finlas para organizar negocios y automatizarlos. Y es que me está preocupando demasiado lo que está sucediendo con el curso de la automatización de la inteligencia artificial. Se está prestando demasiada atención a lo que es la automatización de las partes externas del negocio. Por ejemplo, una vez que yo tengo una serie de clientes ya en mi negocio y una serie de proveedores, tiene éxito el hecho de dar seguimiento a estas opiniones, poder hacer algunas encuestas, poder hacer estudios de satisfacción para que mis servicios puedan mejorar. También ha tenido éxito algunas automatizaciones relacionadas con las peticiones de productos a mis almacenes a partir de lo que sucede con mis stocks hacia mis proveedores. Ha tenido también mucho éxito la producción masiva de posts en las redes, que esto se hace con workflows que permiten publicar el contenido hacia Facebook, Instagram, reels masivos sobre mis productos y servicios con el objetivo de que clientes potenciales se interesen en estos servicios que nosotros brindamos y entonces se conviertan en clientes establecidos dentro de mi negocio, ¿no? Entonces, todo mi exterior está teniendo bastante éxito en cuanto a la automatización con inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con el interior? El interior está costando más trabajo porque yo puedo tener una serie de métricas de seguimiento a cuántos leads han dado clics en mis artículos, cómo mis clientes están evaluando mi servicio, cómo mis proveedores están satisfaciendo mis peticiones que yo necesito para poder tener mis materias primas aseguradas. Pero sin embargo, yo tengo un dashboard negro adentro porque dispongo de pocos datos, hay procesos que no están bien establecidos, entonces no se sabe a quién llamar cuando sucede un problema, no se sabe cómo yo tengo que formar a mi personal porque el que descubre en mi restaurante una nueva receta no sabe cómo transmitirla, y entonces por consiguiente ahí organizar mi negocio por dentro para que yo pueda de verdad asimilar un volumen más alto de clientes para prestarles más servicios o venderles más productos es en lo que la inteligencia artificial todavía está fallando. ¿Y por qué? Porque no tenemos algunas veces los procesos claros. ¿Qué hacen algunas empresas entonces para tener procesos claros? Bueno, recurren a la calidad. Vamos a hacer un manual de calidad, vamos a documentar nuestros procesos, pero es que las normas lo que hacen es que le exigen a ustedes listas de procesos que tienen que cumplimentar, que tienen que documentar exhaustivamente, y eso no es el camino que está gustando, porque realmente esto consume muchísimo tiempo. La gente ni siquiera a veces puede entender lo que está escrito allí en el manual de calidad, y entonces ¿cómo es posible que venga un ingeniero informático o algún empleado suyo a construir un workflow con pasos y en el negocio no se sabe quién va a atender, cuál es el correo electrónico que yo tengo que poner en un paso para que atienda determinado problema? Entonces, esta es una de las dificultades más importantes que tenemos hoy en día. Entonces, ¿en qué se basa el método Finlas? Se basa en que no importa cuál sea su punto de partida, nosotros vamos a brindarle una manera en la cual usted puede crecer poco a poco a través de la concepción de un círculo cerrado y de que usted empiece a tener conciencia de cuáles son los procesos que le faltan en su negocio para que ese círculo se pueda cerrar y entonces la ejecución natural de los procesos mejore cíclicamente de manera natural. Solitos mejoran. Esos procesos van a mejorar ellos solitos. Y cómo dibujar eso y cómo adaptarlo, te lo vamos a proporcionar ahora mismo. Vamos a suponer un negocio que empieza por vender productos de otros en una cafetería. En esa cafetería se venden dulces, se venden algunos productos que no son fabricados por usted. Usted tiene una pequeña cafetería con algunas mesas y demás, o sencillamente tiene un salón de despacho. Empieza por ahí. Pero ¿qué pasa? Después usted se da cuenta de que ya tiene dinero suficiente para fabricar sus propios productos y entonces empieza a hacer una cocina.
en el traspatio de su casa. Y ya tiene una cocina, empieza a fabricar recetas y empieza a formar a algunas personas para que sean los cocineros, formar a los camareros para que entonces puedan prestar el servicio de la presentación del plato en la mesa y demás. Pero también después necesita saber qué opinan los clientes de su servicio, ¿cierto? Entonces empieza a hacer algunas encuestas, empieza a hacer un determinado ciclo cerrado. Eso es un proceso natural que pueden seguir todos los negocios. Bueno, pues realmente los gurúes de la calidad enfatizan en esto, en que en su negocio usted mejore la calidad de sus productos y servicios por medio de concebir un ciclo cerrado. Ninguna de las teorías de la calidad, ni ISO, ni CMMI, le muestra a usted este círculo cerrado. Este círculo es propio de Finlas. Es un círculo donde estamos develando qué sus procesos usted tiene que tener establecidos para que sepa cuáles le faltan y tratarlos de poner en marcha. Y los conciben ustedes mismos, ¿vale? Los conciben ustedes mismos. Por lo tanto, vamos a ver ahora aquí la historia del círculo. El ciclo cerrado tiene estos grandes subprocesos como concepción original, produzco, hago monitoreo y seguimiento, investigo, produzco, hago monitoreo y seguimiento, investigo, etc. El ciclo Finlas consiste en que parto de la negociación y contratación, planifico, hago las compras a proveedores, después hago el montaje del servicio o la fabricación, hago la producción o prestación del servicio y su control, hago un control del producto al final de la producción, hago envase y embalaje, hago un control final, después factura y cobro, hago una asesoría técnica, hago postventa, control de la satisfacción del cliente, hago una vigilancia de los indicadores del negocio que me permite hacer entonces un plan de marketing y de ventas para mi negocio, diseño mis nuevos productos o servicios, hago estudio de factibilidad para ver si los puedo introducir o no, o sencillamente hago mejoramiento de los mismos, no nuevos, hago prototipo o pruebas beta a partir de este estudio de factibilidad, que esto me debe dar un retorno de la inversión, de los gastos que voy a tener haciendo todo esto, defino mis procedimientos de fabricación y formo al personal. Esto me permite dividir este sistema de ciclo cerrado en 3 grandes grupos: la producción o prestación del servicio, la mercadotecnia y seguimiento y la innovación tecnológica. ¿Cómo la inteligencia artificial podría tener ahora aquí cabida después de que usted tenga su negocio aplicando este círculo cerrado? Bueno, pues una vez que yo defina procedimientos de fabricación, puedo tener datos para saber si tengo el personal preparado y saber cuánto personal tengo que preparar. A partir de una negociación, puedo montar un plan. A partir de lo que yo planifique, puedo tener datos para saber qué mensajes, con cuántos productos le tengo que enviar a mis proveedores. Monto el servicio. A partir de la producción, tengo datos para saber cómo evaluar esto, también en forma automática o semiautomática, cada vez más automática. A partir de las ventas, puedo hacer contacto con mis clientes para hacer asesoría técnica y demás, y todo esto funciona en círculo cerrado. La idea es concebir unos indicadores para cada uno de estos subprocesos y de manera que la ejecución del proceso anterior le brinda datos al proceso siguiente, la formación al personal brinda datos para saber qué puedo negociar y qué puedo contratar, esto me brinda datos para saber qué planificar y así sucesivamente. Tener datos para la IA es muy importante, ¿vale? Podemos tener distintos negocios y a todos es aplicable, y después cada uno de estos procesos se detalla suficientemente en una notación sencilla que ya es la entrada para un workflow de N8N. Esta es la esencia del método Finlas. Bueno, después de ver la esencia del método, ¿te ha gustado? A nosotros nos ha ido muy bien aplicándolo en diferentes negocios, porque la idea es simple, sencilla, y ahora con los métodos que tenemos nosotros mismos para aplicar la IA en nuestra metodología, la obtención de tu círculo va a ser mucho más rápida. Este es un método que nos ha dado muy buenos resultados y espero
que sirva de base para sustentar muchos procesos de automatización con workflows inteligentes que podamos tener en el futuro. Los contactos con nosotros los tienes en la descripción. Chao.